problema. Y bueno, veamos. Bueno, yo de alguna manera les daba la libertad de que se conectaran. Esperen que voy a abrir el listado. Así tengo la referencia de los grupos. Si quieren y pueden, márquense el presente en la planilla con el comentario. Yo después voy a marcar los anteriores. Pero les voy dando lugar a ustedes, los que ya están conectados ahora, que en principio tener un panorama de qué dudas puedan tener al respecto. Supongo que en esta instancia, y si se conectaron ahora, es con alguna cuestión así concreta para consultar, o bueno, o algún grupo por ahí quiere chusmear cómo está el resto. Bueno, ahí Juan está escribiendo algo y tanto Juan o los que quieran preguntar, abriéndose el micrófono, aprovechemos esta posibilidad de Profe, la... hablando de Juana, yo me uní al grupo de Juana y Paula Márquez. Sí, buenísimo. Bueno, profe, la fecha de entrega sigue siendo el miércoles. Algunos me decían unos días más. Dejemos la fecha del miércoles y en todo caso les dejo la posibilidad de entregar, o sea, entrega retrasada. Podría ser hasta el sábado, por ejemplo. Así yo ya el sábado me puedo poner a corregir esos trabajos. Entonces, si no, después me pasa eso, que si lo postergo, no sé cómo estarían, por ejemplo, para el sábado. En principio los que no tengan tiempo. Estamos igual. Me pasa, por ejemplo, que la verdad trabajo en toda la semana y generalmente el fin de es cuando puedo ponerme a hacer las cosas. Si no, si fuera el lunes, estaría, no sé qué les parece más. Hagamos eso. Los que ya vienen trabajando... Ay, disculpen, se me cortó el audio, no escuché. Sí. No, está bien. Está bien. Yo me parece piola, práctico. Digamos, no tengo por qué correrlo en esta instancia con el tema de esta entrega. Lo único que no quiero es que por ahí se dilate. Así que manejemos el lunes. El lunes, si quieren, hasta antes del horario de la clase. Así, digamos, porque ya el lunes arrancaríamos con otro tema, ¿sí? Así que, en todo caso, el lunes por la tarde. Pero bueno, no habría más instancias de consulta, ni siquiera el próximo lunes, ¿no? O sea, en todo caso, veamos ahora. Bueno, ya vieron que en todo lo que tenemos documentado en las clases es más que suficiente para desarrollar. Depende mucho de ustedes en el sentido de que puedan, digamos, trasladar eso que venimos viendo a un desarrollo propio. Y bueno, como dice Paula, me imagino más de uno, bueno, yo mismo, no sé, estamos atravesados por un montón de cosas. Pueden destinarle tiempo a esto, buenísimo. Ahí, sí sé, me voy a hacer un altar. No, digamos, bueno, no hay mucho que explicar en función de cómo, de darles lugar a que esto se integre a la vida particular de cada uno de ustedes. Así que aprovechémoslo. Y bueno, algo que les adelanté, esto es un comentario ya para la semana que viene empezamos a ver PHP, MySQL,
Profe, perdón, pero se escucha un ruido, ¿o soy yo solamente? No, creo que es el micrófono de Mercedes, perdón, que está desmuteada y está Perdón, perdón. Estás perdonada. Que sea la última. Y empezamos lunes que viene, a ver PHP, MySQL. Vamos a hacer ese circuito muy reducido o elemental, por lo menos para conocer o entender nociones generales de la conexión a una base de datos y algunos criterios de consulta, y usar PHP como un programa de incrustación, o sea, de usar PHP para escribir código fuente, ¿no? Ustedes ya saben algo de código fuente de HTML y cómo usar el HTML para páginas web. Bueno, vamos a usar PHP como un lenguaje del lado del servidor que puede escribir código fuente, digamos. Está pensado principalmente para eso. Pero tiene mucho potencial de programación, pero orientado principalmente a escribir código fuente, y nosotros lo vamos a usar un poco en ese sentido de escribir texto, que es lo que nos permite a nosotros conectar nuestras aplicaciones que estamos haciendo ahora, que leen un archivo de texto. Bueno, la idea es que esa lectura sea el resultado de una consulta a la base de datos. Por eso ahora en este momento trabajamos como leyendo un archivo de texto, ¿no? O sea, un archivo de texto que tenga filas o renglones, digamos, con datos, con registros. Cada fila, cada registro, un conjunto de campos, o sea, posición en X, posición en Y, color, tamaño, no sé, diferentes datos. Esos serían campos de un registro, y poder leer una serie y poder mostrarlos en pantalla. Ahí Juana y alguien que comentó, Gregorio creo que dijo que se unió al grupo de Juana. Ahora te voy a anotar entonces, Gregorio, con el grupo de ellos o de ellas, y seguro hay algunas consultas más. Y alguien decía si había alguna librería de mapas. No sé si está acá el que haya preguntado eso en el WhatsApp. Yo no sé si estoy anotada, pero lo voy a hacer. Lucía Álvarez. Bueno, a ver, un segundito. Terminemos de repasar los grupos. Les voy a compartir acá. Bien. Al grupo de Juana se juntaba Gregorio. Navarro, lo comenté igual. Lo pusiste. A ver. ¿En dónde lo puse? Acá. Me había unido al G9 y me quedó S3. ¿Por qué S3? Cualquiera vos. Solo. Ibas a estar solo. Solo 3. Solo 3, ¿cierto? Estás G9 con Solnin y Juana. Juana, apellido. Hola, profe. No, somos Paula Márquez, Juan Ocampo y Gregorio. Acá, Ocampo, Juana. Ahí está. Ahí va. Bien. Bueno, ¿y quién puso? Alguien me puso en el chat. No, a ver, busco el chat acá. Al final lo hago solo. Ale, ¿cuánto? Algunos de estos ausentes. Miranda. Ale, Miranda. Estabas con G10. De paso te pregunto, ¿podrías pasar a ser solo 3? Que acaba de desocupar el cargo, el puesto, Gregorio. Pero estabas con el G10 y pasó algo con el G10. ¿Está G10? Aquino Juan.
quedó solo. También, aquí no, eran ustedes dos. G10. Ni idea. Ah, bueno, entonces por ahí, bueno. Bueno, vemos si aparece hoy Juan, vemos. Pero bueno, entonces vas solo también. Bueno, les comentaba ese de una librería de mapas que me intrigó un poquito que querían resolver por ese lado. Y vamos, si les parece, Juana dijo tenía para compartir la pantalla. Hola, Así profe, que sí, permiso. dale, hagamos así. Dice que el Te anfitrión tengo que habilitó la dar función. permiso, espera. Ah. Ay, perdón. Parece que te tengo que... Uy, te muteé. ¿A quién muteé? A Ale, perdón. Voy a ser anfitrión. No más macana. A ver si le afloraba el despotismo. Ahí me dice que voy a detener su función de compartir. Permiso. Dale, sí. Bien. Lo que le queríamos consultar es, tenemos varias, no sé si ahí se está viendo bien, tenemos varias pestañas linkeadas a las distintas cosas que tenemos que pasar en nuestro código. Por lo pronto pudimos linkear un TXT con palabras varias que están corriendo en un array. Lo que estábamos pensando es, voy a correr esto un segundo. Lo que queremos que suceda es que cuando el usuario hace clic, aparezcan las palabras del TXT con distintos tamaños o tal vez estilos. Lo que no estamos seguros de cómo hacer es si es conveniente que nosotros desarrollemos un objeto por cada palabra y que eso se vaya sumando al ArrayList, o si hay una función más práctica para hacerlo y qué sucedería, digamos, si tenemos no sé, un TXT o una base de datos con una cantidad infinita de palabras, si es conveniente para el código que cada palabra sea un objeto o hay otra forma más mejor. Está bueno el recurso de levantar palabras, ¿no? De un archivo de texto. Después, hasta ahora el archivo de texto lo tenés ahí a la vista. ¿Es una lista de palabras una abajo de la otra, digamos? A ver, los Sí, sí, están todas las palabras Ahí en el una data bajo la otra. son solo palabras, digamos. son solo Claro, palabras que sí. están separadas por espacios en un split y Sí, no, ahí lo que veo es que cada palabra acá. es un renglón, digamos, del archivo de texto. Sí, creo igualmente que si lo separo con espacios debería funcionar igual porque está hecho con el split Sí, por espacios. sí, O sea pero que ojo, no que sé si te me lo puede, tengo. a ver, para que agrando yo un poquito acá lo que estoy No, ahí no. viendo. Load string, datos, texto entero, join líneas. Espérame un cachito. Coordenadas, split, texto entero. Eso de escenas coordenadas, split texto entero no lo están usando. Sí, La línea en realidad 24. sí, esto es lo que nos permite separar el TXT. Originalmente iban a ser coordenadas, ahora debería llamarse palabras, por ejemplo. Claro. Es un array, un string de arrays, Está bien. un array de strings que junta todas las Bueno, coordenadas. mira, lo que están haciendo ustedes ahora, por ejemplo, Sí.
o sea, ¿por qué te funciona por espacios en realidad? Vos estás, el loadString de la línea 22 te arma un arreglo, o sea, te devuelve un arreglo que lo estás cargando en líneas, ¿sí? Sí. Después, lo que haces es, con el join, ese arreglo que resulta de cada uno de esos renglones, cada palabra es un casillero del arreglo porque está cada uno en su línea. Con el join, lo que haces es, están haciendo es volver a unir en una sola cadena todo. Entonces es como que trajiste casilleros, tac, tac, tac. El join lo junta con espacios, tac, 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 uno al lado del otro. Y después, en coordenadas, la línea 24, lo estás volviendo a separar por espacios. Sí. Entonces, acá hay algo redundante, digamos, en el procedimiento, en el proceso. Es como Sí, traer acá lo que me pasó fue renglones, que taca, taca, taca. no pude, por cómo, digamos, me estaba tirando errores la consola cuando quería Sí. usar o solo un string, me estaba tirando errores. Entonces, la única Ujú. forma que encontré para que esto me funcione y que además separe el array con los números correspondientes, pues si no lo que estaba pasando es que todo funcionaba si yo no hacía eso, pero cuando le metía el join, lo que me permitía hacer es que cada instancia del array, o sea, cada palabra pasa a ser una posición distinta del array. Si no, me las tomaba todas en cero. Esta fue la forma en la que pude hacer Sí, que cada palabra sí, pase a ser una posición del claro. array y después Sí. convertirlo en objeto. Sí. Bueno, ahora no se me ocurre qué puede haber sido. eh, pero bueno, ahí, O sea, ahí entendemos que hay cosas para optimizar y revisar, pero más que nada nuestra duda era cómo podíamos hacer esto escalable con lo que era la bueno, construcción del objeto y del array list, que es lo que más nos está complicando ahora. claro. Bueno, en este punto, así como tienen, bueno, ponerle salteando esto, ¿no? De que tenés ya en coordenadas, que vos le llamarías palabras, en coordenadas tenés un casillero con un listado de palabras en este punto. O sea, Sí. tenés un arreglo, perdón, con un listado de palabras. Después, ahora, ¿cuándo lo recorren a eso? Por ejemplo, lo que se está mostrando ahora. En uno de los estados, o sea, nosotros pasamos, esto sería como la primera pantalla, y Sí, en la segunda pantalla, cuando pasa el estado escena.info. 2, corre esta función load data, que es un loop, un for loop, que directamente cuando el usuario hace un mouse press, tira el array con el índice y coordenadas. Ujú. O sea, esto Bueno, lo hicimos hace un ratito para probar, la idea es que simplemente recorra el texto, sí, pero más que nada la idea es convertirlos en objetos para poder cumplir la bien. consigna y que sea más configurable con parámetros. Bueno, yo le voy a dividir un poquito el tema de las aguas en algunas cosas de nombre. Bueno, por ejemplo, ahora coordenadas, a ustedes les quedó coordenadas y sería palabra, ¿no? El Sí. resultado. Ahora, esta función loadData, ojo, por nombre parece que van a acceder al archivo de texto para cargar la información, ¿sí? Claro, hoy está cumpliendo la función de display de la data, más Acá que está una haciendo, carga de data. exactamente, está haciendo lo de display. Print array coordenadas, bueno, print array coordenadas, eso te lo muestra En la abajo, consola más que nada en para la consola. seguirlo. Sí. Bueno, lo que ustedes tendrían que hacer para seguir en línea con la consigna y que sería lo más eficiente, en realidad, en un evento que se desprenda del setup, Mm. hacer el load data que sea parecido a ese momento de leer el archivo de texto, leerlo y obtener un arreglo con las palabras que vos querés. Ok. Todavía en el setup, ahí lo que tendrías que hacer, sí, tendrían que tener, por ejemplo, ahí palabra, por ejemplo, eso hicieron Sí, el no, intento de declarar una clase, por ahora ejemplo. sí, nos quedó vacío, pero acá había una palabra declarada, Bueno, digamos. ustedes Hay que me parece que pulirlo. lo que necesitan en esta instancia es declarar una clase, palabra, que va a ser después un objeto por cada una de las palabras. Sí. Creo que si seguí un poquito la pregunta que me hacías vos al principio, vos lo que tendrías que poder resolver es que una clase pueda funcionar como instancia para cada una de las palabras que van a cargar. ¿Sí? Bien. Entonces,
la clase será clase palabra, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Y va a tener sus propiedades, entre sus propiedades va a tener su posición en X, su posición en Y, porque las van a mostrar. Va a tener el string de la palabra, o sea, eso básicamente es como la entidad, o sea, va a tener la cadena de texto que es la palabra en sí. Y después algunos métodos de la clase tienen que ser, por ejemplo, recién te mencioné el constructor, ¿no? O sea, Sí. ahora volvemos al constructor, pero va a tener otros métodos la clase que sea, por ejemplo, display o mostrar o actualizar. Sí. Ese mostrar, vos desde tu aplicación principal, desde el draw, le vas a tener que decir a todas las instancias del ArrayList, a cada una de esos objetos le vas a decir display. Entonces, Sí. ahí es donde cada uno de esos elementos, de esos objetos, se va a mostrar o va a hacer la función de mostrarse. ¿Me explicó? Sí, perfecto. Ahora, recién mencioné el constructor. Cuando vos hagas el load data, que es el que lee el archivo de texto y obtienen, y ahí encontraron la vueltita de juntarlo y separarlo de vuelta para tener casilleros de palabras, ¿no? Un arreglo de palabras. Tic, 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 tic. Bueno, todavía en el setup lo que tendrías que hacer es recorrer una a una las palabras con un for, por ejemplo, o while, pero recorrer ese resultado de palabras que tenés vos y empezar a hacer un new palabras en ese array list de objeto de la clase palabra. Cuando yo te digo array list, ¿entienden más o menos de qué estamos hablando? Entiendo que es como un array, pero de objetos, en este caso. Exacto. Dale, exacto. Ustedes van a tener un array list de la clase palabra, o sea, que van a ser objetos de la clase palabra. Sí. Cuando tengan declarado ese array list, o sea, ustedes preparan el array list de palabras, después pueden ir haciendo un add new palabra. Y le dicen qué palabra es y en qué coordenadas va. ¿Sí? Cada vez que hacen un add new palabras, están agregándole un elemento a ese array list para hacer justamente una lista de objetos. Todo eso en el setup, porque eso es un proceso de leer un archivo, de parsearlo, digamos, encontrar los elementos y armarte un conjunto de elementos para procesarlo después. Ahora sí, en el draw, ahí sí podés recorrer ese array list y a uno a uno, lo que pusimos antes, uno a uno le vas diciendo display, digamos, ¿no? O sea, en el draw le vas recorriendo el array list para decirle a este elemento de la lista, mostrar, a este elemento de la lista, mostrar, y así. Claro. Creo que están encaminadas en cuanto a concepto, digamos, ¿no? De decir, bueno, ya tengo palabras, tengo para recorrerlas, bueno, y vos ya me habías hecho la pregunta, ¿hago un conjunto de objetos de esto para poder ponerle la palabra? Un objeto que me pueda almacenar el dato palabra, me pueda almacenar su dato de coordenadas, claro. y Sí, si hubiera alguna cosa más. Nuestra duda más grande era si convenía hacer un objeto por palabra. O sea, si eso está bien, creo que ahí llegamos como a cumplir más o menos la consigna y después podemos parametrizar cómo queremos que sea el display de cada palabra porque es un objeto customizable, digamos. Claro, cuando vos decís un objeto por palabra, estás hablando de declarar una clase que pueda tener varias instancias, o sea, no hacer una clase por cada palabra es diferente. una clase, pero cada add, digamos, al array puede caer con parámetros distintos. Exacto. ¿No? Okay. Perfecto. Sí, esa sería ¿sí? más que nada nuestra duda. Gracias, profe. Voy a dejar de compartir. Bueno, si querés hacerme anfitrión de vuelta, si ¿Cómo no, se hace? vamos viendo, no importa, si no, veamos a ver si alguien más tiene así consulta similar, ya sea compartiendo o quiere enviar código para que lo veamos.
voy a anotar acá. Ahí agradece Gregorio. Era G9. Consulta sobre bien. Bueno, le estoy dando tiempo que alguno vea si tienen alguna pregunta, cómo elaborar alguna consulta. No, profe, yo tenía una consulta, pero es más que nada conceptual. Nosotros digamos, somos el G5, digamos. Y teníamos una consulta que más o menos en relación a lo que mostraron los chiques recién. Pues estábamos trabajando sobre deforestación y pensábamos hacer una reforestación digital, ¿no? Como con cada hectárea que se deforestaba, sumábamos un árbol. Pero nos dimos cuenta que por ahí el discurso era medio contradictorio, porque en realidad, o sea, no se leía como que se estaba deforestando algo, sino que al revés. O sea, decía como que estaban creciendo árboles. Entonces tuvimos que reformular todo el concepto y el código, porque la verdad que no cerraba. Se veía lindo todo, pero no cerraba. Entonces, mi consulta era... Sí. No, digamos, por ahí cómo conversar y encontrar el gancho, digamos, al storytelling, digamos, ¿no? De lo que están haciendo. Claro. Porque empezamos haciendo crecer árboles, se veía lindo todo, pero no tenía... Nos pareció hacerlo mejor al revés, o sea, que haya bastantes, o sea, cantidad de árboles sobre un mapa y que empiecen a desaparecer. Como una relación más directa. Pero nuestra consulta es como, deberíamos hacer un array list como hablaban recién, y hacerlos desaparecer desde ahí, o sea... Claro. Porque también, en vez de palabras, nosotros tenemos la clase árbol, digamos. Sí, exacto. En el caso de ustedes, bueno, en general, esta estrategia le aplicaría a todos también. Sí. Cada clase que ustedes crean puede manejar como su propia variable estado, digamos, ¿no? Entonces cada clase puede tener entre sus propiedades su estado. Entonces, ustedes mediante métodos de la clase pueden cambiar el estado del objeto, ¿sí? Entonces, entre los estados del objeto puede ser creciendo o forestado, no sé, o talado. Claro. Nosotros usábamos crecer. Nosotros usamos crecer para como una de las primeras funciones, digamos. Sí. Pero deberíamos hacer el camino inverso, como o desaparecer, o con una alfa, podríamos usar el alfa o algo. Sí, morir, qué sé yo. Entonces, esa clase va a tener ese estado es una variable de la clase, es una propiedad. Entonces, ustedes pueden, mediante algún método, desde afuera, digamos, porque el propio árbol no sabe si tiene que morir o no, ¿sí? Tu aplicación va a sacar mediante algún evento o algún cálculo o lo que fuera, le va a ir cambiando el estado mediante un método de la clase, le puede cambiar algún estado a algún objeto, ¿no? O sea, y lo va haciendo morir o lo hace crecer. Ahora, esas variables, estado o esas propiedades que ustedes manejan dentro de la clase que corresponde a cada objeto, la pueden usar también para que en el actualizar, por ejemplo, si el estado es crecer, por ejemplo, el actualizar evalúa las condiciones, tiene su propia lógica de estados como hicimos en nuestros programas principales, ¿no? Si el estado es crecer, entonces le aumento de a 1 el tamaño, por ejemplo.
Entonces su tamaño está aumentando por la evaluación de su lógica de estado. Entonces otros posibles estados pueden también cambiar propiedades internas del objeto para que tenga un comportamiento correspondiente a una animación, digamos, a cosas que puedan ir pasando en el transcurso del tiempo, que pasan dentro del draw y que están determinadas por la propiedad de estado de ese objeto. Entonces, está bueno ahí, es un buen ejemplo también para que ustedes siempre piensen una clase como todo su comportamiento y sus variables que necesitan para ese comportamiento. Eso se va a replicar en muchos objetos, pero ese programa principal lo que tiene que hacer es recorrer el conjunto y decirle a cada uno de esos elementos de la lista que se actualice, por ejemplo. O a este elemento de la lista le cambio la propiedad, ¿sí? Esos cambios de propiedad los hacen con un método de la clase. Si después revisan los ejemplos, tenemos, por ejemplo, un método que diga, no sé, cambiar estado y le paso como parámetro el estado que le toca, ¿sí? Entonces un método que, o no sé, un método que se llame morir, entonces yo invoco el método morir y dentro de la clase el método lo que hace es cambiar la propiedad que lo pasa al estado morir. Así que, bueno, creo que va por ahí y bueno, es cuestión de ponerlo a andar, digamos, ¿no? Nosotros le habíamos puesto un limitador, le habíamos puesto un tamaño, le habíamos puesto un limitador para que no siga creciendo porque nos quedaba medio flotando claro, como en un espacio. me imagino. Sí. Entonces le habíamos puesto un limitador, pero después, cuando ya teníamos esa parte, dijimos, no, en realidad tendría que ser el camino inverso, así que bueno, ahora lo estamos dando vuelta. Pero estamos usando este Si método como para... no, lo que pueden hacer por ahí para seguir esa dinámica, que también está interesante en todo caso, que los índices de deforestación o ese valor, ese parámetro que ustedes toman, por ahí que lo que crezca no sea un árbol, crezca, no sé, o un ladrillo o algo que sería Sí, tipo como hormigón. como un antónimo, digamos, en el sentido poético, en oposición al árbol, digamos, ¿no? Para jugar con esta cosa de que crece, pero no está creciendo un bosque, está creciendo lo contrario. Está bueno también. Crece el vacío, no sé. Sí, hemos pensado también en árboles negros, como que vaya como manchando el mapa y que quede como toda una especie de mapa manchado con negro, pero le queda como un imprint de pantalla, como un stencil de un árbol, queda medio feo. Claro. Así que bueno, vamos a resolver Sí. eso, pero más o menos el esqueleto está. O eso, digamos, por ahí pensar casi en sentido aleatorio, digamos que en qué se reemplaza un árbol, no sé, una rema de papel, un papel de diario, o un edificio, como si, digamos, talando se recupera, no, se reemplaza por proyectos inmobiliarios, digamos, ¿no? Como que por ahí esta cuestión del stencil que va apareciendo podría ser, digamos, como un graffiti, pero de las cosas que no son árbol, digamos, ¿no? ¿Qué pasó a ser ese árbol que estaba ahí? Digamos, ¿no? Una cosa así. Está piola Bueno. como tema. Y como construcción estética, así tendría como un gusto de protesta, ¿no? Esa cosa de tac, tac, del stencil. Sí, total. Bueno, Bueno, buenísimo. bien, ahí tengo un par de ideas como para pasarlo. Dale, voy Buenísimo, a ir gracias. anotando. Y, ¿qué grupos son, Gregorio? No, Nacho, Nacho, Ignacio, perdón, grupo Ignacio. 5, con Rueda y Delfino, Fede Delfino. A ver, ¿cómo estamos acá? Bueno, queda menos de un minuto. Hagamos una cosa, ahora digo menos de un minuto para estos 40.
volvamos a conectarnos ahora y ahí chequeo si es que hay alguna otra consulta, pero no para no redondear ahora tan rápido. Seguro hay alguna consulta más, así que volvamos a conectarnos, porfa. Acá corto para todos y nos conectamos. Bueno, ahí vamos viendo a ver quién se va conectando. No sé si Paula, Antonella, Josefina, Ignacio, que consultó recién. ¿Cómo es? Gap Iriarte. Si de los que están hasta ahora acá tienen alguna duda, alguna consulta. No, profe, por nuestra parte, no. Sí, por ahora, ya con lo que nos ayudó recién, genial. Bueno. Sí, yo me doy cuenta que le respondo una consulta así y yo mismo lo entiendo mejor, así que me imagino que a ustedes les sirve también en ese sentido. Sí, nos había pasado que habíamos empezado con otra idea que nada que ver, era un rompecabezas, y bueno, después fuimos como cambiando y bueno, y ahí fue que, que nos fueron surgiendo las dudas, pero bueno, ahora ya con esto nos quedamos más claros. Bueno, sí, igual hoy les dejo así, aprovechen en principio, ya sea que aprovecharon, yo vine a ver las dudas del resto. Bueno, díganme eso, a ver si les doy lugar a alguno más o redondeamos acá. Y se ponen a trabajar para la entrega, que les corro la fecha para el lunes que viene. Sí, por nuestro lado también nos pasó algo parecido al grupo de la consulta anterior. Estábamos con dudas y queríamos darlas acá también, pero ya estaríamos también. Bueno, y de los que quedan, no sé, que no por ahí ya alguno habló en nombre de los grupos de los demás. Está Mercedes, no sé si tenés alguna duda, Mercedes, o ya ahí están en grupo. Coméntenme, para ver si, listo, si liquidamos acá. Hasta 5 minutos, quedan 40 segundos. Bueno, no, está bien, yo creo que estamos. Aprovechen, ¿no? Esta semana como para cerrarlo y el fin de cerrarlo, contáctense en grupo para... No, perdón, no, en realidad con nuestro grupo sí estamos como muy desencontrados y empezamos como tuvimos un encuentro para plantear la idea, después estuvimos en la clase pasada y
yo vi otras cosas, digamos, no teníamos mucha idea cómo hacer esto de visualización de datos, en realidad. Vi como otras cosas, pero eran más complejas, y la verdad que no sabía cómo se hacía. Tenía como otra idea. Lo que veo, el único ejemplo que me quedó más grabado es el de los chicos de la anterior clase. Como una forma que va cambiando de tamaño, qué sé yo, algo así. Pero bueno, yo pensé que también por ahí queríamos hacer otra cosa, pero parece que era complicada. Queríamos hacer algo como con cambio climático, pero no sé, me parece que no nos podemos meter en nada de esto porque no lo entendemos cómo hacer. Nada más. Como el último, no sé, me parece medio complejo. Sí. Tomen más los registros, busquen algún tema que sea más registro, o sea, en todo caso eventos o cantidades, o digamos como más nominal, digamos, ¿no? La cuestión climática, eso son factores que se van dando a lo largo del tiempo. Hoy, por ejemplo, lo de las palabras, por ejemplo, puede ser, digamos, ¿no? Como tomar, en esta instancia no hace tanto el hecho de cuál es el criterio o el origen de datos de las palabras. Es un listado de palabras. Ahora, se podría hacer Claro. un listado de las palabras que aparecen en el diario tal, o las palabras que más usan los adolescentes, lo fuera. Como para decir, digamos, como un conjunto de elementos que yo pueda mostrar. Otros temas, no sé, en relación al clima, ahí es difícil porque tenés que hacer como un raconto en el tiempo para hablar del clima. O mostrar ahí las temperaturas, en este momento las temperaturas en diferentes lugares. Entonces, ahí podrías decir, bueno, muestro 25, 27, 29, 31, 16. Sí, o más simple, no sé, en la ciudad de Buenos Aires, por decirte. Algo más simple. Pero hablar del clima en la ciudad de Buenos Aires, por decir del clima, por ejemplo, es como muy... Sí, lo que pasa es que yo entendía como que era como es un dato numérico, o acá la palabra, yo no sé si lo entiendo bien. Sé que, o sea, está la visualización de datos, que entiendo que uno toma datos y lo podés visualizar y que se entiende mucho mejor, o sea, te sirve para eso, para graficar como esos datos. Eso es lo que voy entendiendo. Pero no me quiero complicar porque no sabemos bien cómo hacerlo. Pero sí, cuando lo vi en otros proyectos, me googleé, como no sé, vi gente que lo hace, que está buenísimo en realidad, porque uno se empieza a dar cuenta de, digamos, estos números que aparecen, hay números, qué sé yo, y al visualizar datos, digamos, uno puede, con el gráfico uno lo puede ver, puede entender cuál es esos números, o las chicas nos hicieron palabras, qué sé yo, digamos, necesitamos como la palabra o el número y una imagen, un gráfico, digamos, algo así, visualizarlo. Eso es lo que no me queda muy claro. Muteaste un cachito ahí que hace mucho ruido tu mic. Así, ahí está. Ahí me escuchás, sí. Esa es la idea, digamos, tomar un conjunto de elementos que representa información, es un volumen de información con respecto a un tema, ¿no? Acá nosotros no vamos a buscar hacer una infografía o digamos, hacia dónde me gustaría o los animo yo a que le apuntemos es un poquito más al sentido poético de la información, ¿no? O sea, cómo tomo el dato pero en términos conceptuales, digamos, ¿no? Entonces, está la representación de la información, pero no es como para tener un informe estadístico de algo que está pasando, sino, digamos, buscarle la segunda capa a esa lectura de, bueno, estoy mostrando esto, pero lo estoy mostrando, como te digo, no con fines administrativos, estadísticos, sino como refuerzo de un concepto. No sé si... algunas infografías funcionan así, ¿no? O sea, toman los datos
hay digamos, infografías, así, gráficas impresas que elaboran genial esta idea, ¿no? Entonces, hablan de las inundaciones, los focos, no sé, puntos de inundaciones en el país o lo que fuera, y el dato, la manera en que lo van mostrando genera como si fuera esa idea de inundación, digamos, ¿no? O sea, de que el dato está inundando el registro, ¿no? O sea, como ese metamensaje. Acá lo mismo, si tomaras como registro, por ejemplo, ¿cómo se llama cuando hay demasiada gente en el mismo lugar? Aglomeración de gente. Aglomeración, por ejemplo, ¿no? Pero así como índices habitacionales, digamos, muy elevados, podrías decir, bueno, o digamos, como tomar como punto de referencia, en esta zona hay este índice de ocupación, en esta zona este índice y en esta zona, entonces tomar, digamos, como relevar, ahí podés como sondear, decir, bueno, acá tengo este índice de ocupación, y cuando digo acá, es una coordenada, digamos, ¿no? Que se puede mostrar en un punto, si ese fuera un mapa, decir, bueno, en esta coordenada hay este índice, en esta coordenada este índice. Claro, eso es lo que está diciendo vos, por ejemplo, eso, no sé, el mapa de Argentina, yo vi uno, por ejemplo, que era con processing, asteroides, no sé, asteroides que cayeron, no sé, los últimos no sé cuántos años, y era un planiferio, y te mostraba una imagen fija igual, y te mostraba los puntos de los asteroides y lo que hacía el círculo, o sea, con círculos, y el círculo, o sea, una elipse, era más chiquita o más grande, según el tamaño del asteroide. Entonces, como que visualmente, a mí me parece que es lo interesante hacer con processing, vos visualizás ese dato y lo entendés perfecto en 2 segundos. Digamos, porque puede ser una elipse más grande, más chica, no sé. Bueno, esa es como la primera instancia o más elemental, digamos, ¿no? Ahora, digamos, por ahí darle una vuelta de rosca a esa idea de asteroide, o como te decía yo, de ocupación, de cómo ocupa ese lugar, por ejemplo, ¿no? Es jugar que esta cuestión de esa ocupación de lo geográfico te da una idea de concepto también, ¿no? Como decíamos del bosque, del árbol. Bueno, ahí le estaban dando la vuelta, a decir, bueno, en vez de que aparezca un árbol por índice de deforestación, que aparezca un árbol acá en digital, no, van hacia el otro lado, es decir, no, reemplazar el árbol por algo que, digamos, como que perdió la batalla el árbol y ganó esto, digamos, ¿no? Bueno, jugar con eso, con ese dato, a ver qué te puede dar lugar a decir, bueno, muestro el asteroide, o hasta puedo generar la animación de que la lluvia de asteroides, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero ya eso, tener un listado de registros con su espacio y su dato y poder mostrarlo, ese es el requerimiento mínimo, digamos, ¿no? Voy a ver el chat acá, profe, me tengo que ir, muchas gracias. Bueno. Bueno, no, me parece que es más simple. Nosotros me parece que nos las complicamos. Hagan sí. Con una estructura simple que permita ver la sintaxis de lo que están haciendo. Y en todo caso, una segunda versión de algo un poquito más jugado, más elaborado. Pero vayan por una cuestión elemental que funcione. Dale. Sí. Bueno, gracias, David. No, gracias. Bueno, gracias por el aguante con el horario y seguimos un poquito en la semana. Si van preguntando, en todo caso escriban en el WhatsApp si hay alguna pregunta y así yo estoy atento a eso también. Bueno, gracias. Dale. Bueno, saludos. Chao. Listo. Chao. Adiós.